Bienvenidos al día 24 de la lectura completa de la palabra de Dios. Hoy tendremos textos del Génesis capítulo 46, 47 y 48. Igualmente tendremos el Salmo 24 y cerraremos con el Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 14. Que la gracia de Dios nos ayude constantemente a poder comprender con exactitud lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulos 46 al 48. Partió Israel con todas sus pertenencias y llegó a Beerseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y dijo Dios a Israel en visión nocturna: Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Bajaré contigo a Egipto, y yo mismo te subiré también. José te cerrará los ojos. Jacob partió a Beerseba, y los hijos de Israel montaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y mujeres, en las carretas que había mandado el faraón para transportarlo. Tomaron también sus ganados y la hacienda lograda en Canaán, y fueron a Egipto. Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas. A toda su descendencia se la llevó consigo a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos, el primogénito de Jacob, Rubén, y los hijos de Rubén, Enoc, Palú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón, Jemuel, Yamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijos de la cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Keat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Selá, Pérez y Serach. Pero y Onán ya habían muerto en Canaán. Y los hijos de Pérez, Jezrón y Jamul. Los hijos de Isaacar, Tolá, Puab, Yasub y Simrón. Los hijos de Zabulón, Seret, Elón, Yagleel. Estos fueron los hijos que Elí había dado a Jacob en Padán Aram, y también su hija Dina. Sus hijos y sus hijas eran en total 33 personas. Los hijos de Gad, Zephón, Jagí, Suní, Esbón, Eri, Arodí y Arelí. Los hijos de Aser, Jimná, Jizba, Jizvi, Beriat, Serac, hermana de ellos, hijos de Beriat, Heber y Malquiel. Estos son los hijos de Silpa, la que Labán diera a su hija Lía. Ella engendró para Jacob estas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. A José le nacieron en Egipto Manasés y Efraín, de Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín, Belá, Beker, Asbel, Gerá, Naamán, Ejí, Ros, Mupín, Jupín y Ard. Estos son los hijos que Raquel dio a Jacob, en total 14 personas. Los hijos de Dan, Husim. Los hijos de Neftali, Yasel, Juní, Yeser y Salum. Estos son los hijos de Bilá, la que Labán diera a su hija Raquel, y que aquella engendró para Jacob, en total 7 personas. Todas las personas que entraron con Jacob en Egipto, nacían de sus entrañas.
Salvo las mujeres de los hijos de Jacob, hacían un total de 66 personas. Los hijos de José que le habían nacido en Egipto eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto eran 70. Israel mandó a Judá por delante a donde José, para que éste le precediera a Gosén, y llegaron al país de Gosén. José enganchó su carroza y subió a Gosén, al encuentro de su padre Israel. Cuando lo vio, se echó a su cuello y estuvo llorando sobre su cuello. Dijo Israel a José: Ahora ya puedo morir, después de haber visto tu rostro, pues que tú vives todavía. José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: Voy a subir a avisar al faraón y decirle: Han venido a mí mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en Canaán, sus pastores de ovejas, pues siempre fueron ganaderos. Son pastores de ovejas, pues siempre fueron ganaderos, y han traído ovejas, vacadas y todo lo suyo. Así, cuando los llame el faraón y les diga: ¿Cuál es su oficio?, le dicen: Ganaderos, hemos sido tus siervos desde la mocedad hasta ahora, lo mismo que nuestros padres. De esta suerte se quedarán en el país de Gosén, porque los egipcios detestan a todos los pastores de ovejas. Vino pues José a dar parte al faraón, diciendo: Mi padre, mis hermanos, sus ovejas y vacadas y todo lo suyo han venido de Canaán, y ya están en el país de Gosén. Luego de entre todos sus hermanos tomó consigo a 5 varones y se los presentó al faraón. Dijo el faraón a los hermanos: ¿Cuál es su oficio? Respondieron al faraón: Pastores de ovejas son tus siervos, lo mismo que nuestros padres. Y dijeron al faraón: Hemos venido a residir en esta tierra, porque no hay pastos para los rebaños que tienen sus siervos, por ser terrible el hambre en Canaán. Así pues, deja morar a tus siervos en el país de Gosén. Dijo el faraón a José: Que residan en el país de Gosén, y si te consta que hay entre ellos gente capacitada, ponlos como pastores principales de lo mío. Jacob y sus hijos vinieron a Egipto donde José. El faraón, rey de Egipto, se enteró y dijo a José: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. Tienes el territorio egipcio por delante. En lo mejor del país instala a tu padre y tus hermanos. José llevó a su padre Jacob y lo presentó al faraón. Y Jacob bendijo al faraón. Dijo el faraón a Jacob: ¿Cuántos años tienes? Respondió Jacob al faraón: Los años de mi andanza hacen 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a igualar los años de vida de mis padres en el tiempo de sus andanzas. Bendijo pues Jacob al faraón y salió de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos, asignándoles una propiedad en territorio egipcio, en lo mejor del país, en el país de Ramsés, según lo había mandado el faraón. Y José proveyó al sustento familiar de su padre y sus hermanos y toda la casa de su padre. No había pan en todo el país porque el hambre era gravísima, y tanto Egipto como Canaán estaban muertos de hambre. Entonces José se hizo con toda la plata existente en Egipto y Canaán a cambio del grano que ellos compraban, y llevó José aquella plata al palacio del faraón. Agotada la plata de Egipto y de Canaán, acudió Egipto en masa a José diciendo: Danos pan, porque hemos de morir en tu presencia ahora que se han agotado la plata. Dijo José: Entreguen sus ganados y les daré pan por sus ganados, ya que se han agotado la plata. Trajeron sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas y burros, y les abasteció de pan a trueque de todos sus ganados por aquel año. Cumplido el año, acudieron al año siguiente y le dijeron: No disimularemos a nuestro señor que se ha agotado la plata y también los ganados pertenecen ya a nuestro señor.
se nos queda a disposición de nuestro Señor nada, salvo nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos, así nosotros como nuestras tierras? Apropiate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan, y nosotros con nuestras tierras pasaremos a ser esclavos del faraón. Pero danos simiente para que vivamos y no muramos, y el suelo no quede desolado. De este modo se apropió José de todo el suelo de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre los apretaba y la tierra vino a ser del faraón. En cuanto al pueblo, lo redujo a servidumbre, de cabo a cabo de las fronteras de Egipto. Tan solo las tierras de los sacerdotes no se las apropió, porque los sacerdotes tuvieron tal privilegio del faraón y comieron de dicho privilegio que les concedió el faraón, por lo cual no vendieron sus tierras. Dijo entonces José al pueblo: ven que los he adquirido hoy para el faraón, a ustedes y sus tierras. Ahí tienen simiente, siembren la tierra, y luego cuando la cosecha, darán el quinto al faraón, y las otras 4 partes serán para ustedes, para siembra del campo y para alimento suyo y de sus familiares, para alimento de sus criaturas. Dijeron ellos: nos ha salvado la vida. Hallemos gracia a los ojos de mi señor y seremos siervos del faraón. Y José les impuso por norma, vigente hasta la fecha respecto a todo el agro egipcio, dar el quinto al faraón. Tan solo el territorio de los sacerdotes no pasó a ser del faraón. Israel residió en Egipto, en el país de Gosén. Se afincaron en él y fueron fecundos, y se multiplicaron sobremanera. Jacob vivió en Egipto 17 años, siendo los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Cuando los días de Israel tocaron a su fin, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia a tus ojos, pon tu mano debajo de mi muslo y hazme este favor y lealtad. No me sepultes en Egipto. Cuando yo me acueste con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Respondió: yo haré según tu palabra. Júramelo, dijo, y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su lecho. Sucedió tras esto que se le dijo a José: mira que tu padre está malo. Entonces él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se hizo anunciar a Jacob: tu hijo José ha venido a verte. Entonces Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en su lecho. Dijo Jacob a José: el Shaddai se me apareció en luz en país cananeo. Me bendijo y me dijo: mira, yo haré que seas fecundo y que te multipliques. Haré de ti una multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu posteridad en propiedad eterna. Pues bien, los 2 hijos tuyos que te nacieron en Egipto antes de venir yo a Egipto a reunirme contigo, míos son, Efraín y Manasés. Igual que Rubén y Simeón serán míos. En cuanto a la prole que has engendrado después de ellos, tuya será, y con el apellido de sus demás hermanos se las citará en orden a la herencia. Cuando yo venía de Padán, se me murió en el camino Raquel, tu madre, en el país de los cananeos, a poco trecho para llegar a Efratá, y allí la sepulté en el camino de Efratá, o sea, Belén. Vio Israel a los hijos de José y preguntó: ¿quiénes son estos? Dijo José a su padre: son mis hijos, los que me ha dado Dios aquí. Y él dijo: tráemelos acá, que yo los bendiga. Los ojos de Jacob se habían nublado por la vejez y no podía ver. Se los acercó pues, y él los besó y los abrazó. Dijo Israel a José: yo no sospechaba ver más tu rostro, y ahora resulta que Dios me ha hecho ver también a tus hijos. José los sacó de entre las rodillas de su padre y se postró ante él, rostro en tierra. José los tomó a los 2, a Efraín con la mano derecha y a la izquierda de Israel,
y a Manasés con la izquierda a la derecha de Israel, y los acercó a éste. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, es decir, que cruzó las manos, puesto que Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta el presente día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, sean llamados con mi nombre y con el de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Al ver José que su padre tenía la diestra puesta sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal y asió la mano de su padre para retirarla de sobre la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y dijo José a su padre: Así no, padre mío, que este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Pero rehusó su padre y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él será grande, sin embargo su hermano será más grande que él, y su descendencia será una muchedumbre de gentes. Y los bendijo aquel día diciendo: Que con el nombre de ustedes se bendiga en Israel y se diga: Que Dios te haga como a Efraín y Manasés. Y puso a Efraín por delante de Manasés. Dijo entonces Israel a José: Yo muero, pero Dios estará con ustedes y los devolverá a la tierra de sus padres. Yo, por mi parte, te doy Siquén a ti, mejorándote sobre tus hermanos, lo que tomé al amorreo con mi espada y con mi arco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 24. Salmo de David. De Yahvé es la tierra y cuanto la llena, el orbe y cuantos lo habitan, pues él lo fundó sobre los mares, lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién podrá estar en su santo recinto? El de manos limpias y puro corazón, el que no suspira por los ídolos ni jura con engaño. Ese logrará la bendición de Yahvé, el perdón de Dios su Salvador. Esta es la generación que lo busca, la que acude a tu presencia, Dios de Jacob. Puertas alcen los dinteles, levántense antiguos portones, y que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Yahvé el fuerte, el valiente, Yahvé valiente en la lucha. Puertas alcen los dinteles, levántense antiguos portones, y que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Yahvé Sebaot, Él es el Rey de la Gloria. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados, y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo los fariseos le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿No han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que lo acompañaban? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros sino solo a los sacerdotes. Tampoco han leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa. Pues yo les digo que hay aquí algo mayor que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa misericordia quiero, que no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Se fue de allí y entró en su sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano seca, y le preguntaron si era lícito curar en sábado, para poder acusarlo. Él les dijo: ¿Quién de ustedes que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en sábado, no la agarra y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja?
Por tanto, es lícito hacer el bien en sábado. Entonces dice al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y quedó restablecida, sana como la otra. Pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon contra él para eliminarlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Haz que esta palabra de Dios pueda llegar a más personas. Comparte, difunde y así también sea promotor de esta buena nueva de la palabra de Dios a todos los que están alejados de ella. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.